Clasificación de los seres vivientes. Hay 10 millones de especies en el mundo. Estudiar todas estas especies una por una sería demasiado complicado. Por esa razón es que en la naturaleza los seres vivientes han optado por agruparlas de acuerdo a ciertas características. Historia de la clasificación de los seres vivientes. Los seres vivos se clasifican según ciertos criterios y características que presentan. Varios científicos propusieron distintas maneras de clasificar a los seres vivientes. Tenemos en la naturaleza seres enormes como el elefante, o también seres muy pequeñitos como el caso de las bacterias. Seres vivientes muy hermosos como los hongos, pero algunos de ellos bastante venenosos y peligrosos. Otros seres vivientes muy sutiles como las plantas, que nos pueden proporcionar alimentos y medicina. Muchos seres vivos están formados por solo una célula, como el paramecium, y muchos otros más seres vivientes fascinantes. Para estudiarlos, se tuvo que realizar una clasificación de acuerdo a ciertos criterios. El primero en clasificar a los seres vivientes sería Aristóteles. Acá tenemos la imagen de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego y muy dedicado al estudio de los seres vivos. En el año 322 a.C., Aristóteles clasificó a los seres vivos según su hábitat en animales terrestres, animales voladores y animales acuáticos. En aquella época a las plantas todavía no se les consideraban seres vivos. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para considerar a las plantas como seres vivientes. Y en el año 1735, Carlos Linneo, un botánico y zoólogo sueco, clasificó a los seres vivos en dos reinos: el reino Plantae, donde se encuentran los seres vivientes de nutrición autótrofa, es decir, que son capaces de alimentarse por sí mismos, pero que no pueden desplazarse de un lugar a otros por sí solo. El segundo grupo sería el reino Animalia, donde se encuentran los seres vivientes de nutrición heterótrofa y que sí pueden desplazarse de un lugar hacia otro. Entonces Carlos Linneo clasificó a los seres vivientes en dos grupos, el reino Plantae y el reino Animalia. En el año 1860, Ernst Haeckel, un botánico y zoólogo alemán, hizo una nueva forma de clasificar a los seres vivientes. Los ahora organizó en tres grupos: el reino Plantae y el reino Animalia, como ya se había establecido anteriormente, y además incluyó un tercer grupo que era el grupo del reino Protista, donde estaban todos los seres microscópicos. El descubrimiento del microscopio permitió conocer a los seres microscópicos y unicelulares. Ese grupo, Ernst Haeckel propuso que estuviera conformado por todos los seres unicelulares y que conformarían el reino protista. Y todo esto, como vuelvo a repetir, surgió a partir del descubrimiento del microscopio. Sin embargo, por aquellas épocas se fueron haciendo notables descubrimientos en las células y se distinguieron dos grupos de células: unas células que presentaban núcleo y otras células que no presentaban núcleo. En 1938, Herbert Copeland, un biólogo estadounidense, haría una nueva clasificación para los seres vivientes. Propuso que los grupos fueran 4, ya no 3, debido a que en el mundo microscópico, en el mundo unicelular, existían dos tipos de células:
Las células que presentaban núcleo, las eucariotas, que Herbert o Copeland propuso que fueran parte del reino protista, y el reino monera, que estaban formados por el grupo de seres unicelulares con células procariotas, es decir, sin núcleo. La palabra monera es una palabra que significa en nuestro idioma simple, es una palabra griega. Es decir, el reino monera está formado por células simples o elementales, carentes de núcleo. En la imagen vemos dos seres unicelulares, un paramecium y un coco, que es una bacteria que tiene la forma de una esfera, de ahí viene su nombre coco. En el paramecium se puede distinguir su núcleo. Como tiene núcleo, por lo tanto el paramecium estará dentro del grupo del reino protista, donde están todos los seres unicelulares con un solo núcleo. En cambio, el coco, si observáramos su interior, notaríamos de que no contiene núcleo. Es decir, es una célula simple. La bacteria y todas las bacterias son células simples. Por lo tanto, deben estar en el grupo llamado el reino monera, porque el monera significa simple o elemental. En 1969, el biólogo estadounidense Robert Whittaker, así se pronuncia esto, Whittaker, propuso 5 reinos para la clasificación de los seres vivientes, además del reino Animalia, que ya había sido propuesto anteriormente, el reino Plantae, el reino Protista y el reino Monera. Era necesario centrar nuestra atención sobre unas especies vivientes que parecían planta, pero que no son plantas. Anteriormente se les había agrupado dentro de los que constituían el reino Plantae, sin embargo no son plantas. Nos referimos al reino hongo, también llamado reino fungi. Los hongos no son plantas. Los hongos son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. No tienen clorofila y no producen clorofila. Por lo tanto, no tienen el pigmento verde para poder hacer sus propios alimentos. Por otro lado, tenemos hongos que son saprofitas, es decir, se alimentan de materia muerta y la convierten en materia inorgánica. En términos sencillos, significa que algunos hongos descomponen la materia muerta y la convierten en materia inorgánica. Y esa materia inorgánica producida por los hongos es de gran importancia para las plantas, de modo que puedan absorber todos los minerales que han sido creados gracias a los hongos. Hay una variedad impresionante de hongos, pero observemos solamente 2 de ellos. En la figura observamos 2 mandarinas siendo atacadas por los hongos. Notamos en cada una de las superficies de las mandarinas que presentan unas manchas blanquecinas y verdosas. Estas no vienen a ser otra cosa que hongos microscópicos. Si pudiéramos ampliar la imagen, las veríamos de esta manera, como unos filamentos que terminan en una especie de pelotitas. Estos son un tipo de hongos, pero hay una variedad impresionante de hongos. Uno de los más vistosos es ese hongo que sale en nuestros jardines y que tiene un pequeño tallito y un sombrerito. Son los hongos que más nos llama la atención. Los hongos entonces no pueden producir sus propios alimentos, tienen que alimentarse de otros seres vivientes. Por esa razón los hongos no pueden considerarse como plantas, tienen que formar un reino diferente. Y de ahí apareció el término reino hongo o reino fungi, que es el que se utiliza hoy en día. Y aquí tenemos las 5 clasificaciones
a través de las cuales agrupamos a todos los seres vivientes de la naturaleza: el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista, el reino Monera y el reino Hongo, también llamado Fungi. Son 5 reinos que constituyen los grupos en los cuales se divide toda la especie viviente que habita nuestro planeta.